Bueno, iniciamos la recorrida del último capítulo. Vamos a leer Apocalipsis 22 del 1 al 5. Apocalipsis 22 del 1 al 5. Ahí vamos a ver 8 detalles de gloria que tenemos en la palabra del Señor. Algunos ya los hemos mencionado, así que los vamos a pasar un poquitito más rápido y por ahí en algunos otros nos vamos a detener. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Muy bien, en estos 8 detalles de gloria que tenemos, lo primero que tenemos es un río limpio de agua de vida. Note la palabra, río limpio y agua de vida. Son dos adjetivos que usa ahí que son muy, muy importantes. En primer lugar, son importantes porque el río en la literatura profética habla de riqueza, habla de bendición, habla de provisión, habla de alegría, habla de paz, ¿sí? Podemos verlo esto en el Salmo 46, versículo 4 y 5, por ejemplo. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Ahí está, ¿eh? El río como alegría, el río alegra las corrientes, dice, ¿no? Isaías 48, 18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Si hubieras escuchado los mandamientos, si lo hubieras atendido, tu paz sería como la de un río. Ahí el río está simbolizando paz, ¿sí? En la literatura profética el río es muy importante. Zacarías 14:8 también nos habla acerca del río. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Agua viva, agua de vida, ¿sí? Saldrán en aquel tiempo para provisión. Y Ezequiel 47, del 1 al 9, es la visión de Ezequiel del templo, en donde Ezequiel ve un río muy especial, con características muy especiales. Este no lo vamos a leer por causa del tiempo, pero después ustedes pueden leerlo en casa. En segundo lugar, la provisión divina sale del trono de Dios, que era lo que recién nos preguntaba la hermana, y sale del Cordero. El río es propiedad de Dios, Dios es el que le da vida, Dios es el que lo impulsa para que pueda recorrer la tierra. Este río es más puro y es más limpio todavía que el río que vio Ezequiel en la revelación del nuevo templo a partir del capítulo 40 en adelante de su libro. En tercer lugar, el tercer detalle es el árbol de la vida. Nuevamente el árbol de la vida vuelve a aparecer. El árbol que Dios quitó por causa de la rebelión, del pecado del hombre, vuelve a aparecer, pero con una diferencia. Aparece en mayor número. En el Edén había uno solo. Acá a un costado y al otro costado del río aparece el árbol de la vida, porque ya el hombre no va a pecar más. La vida va a ser eterna, la muerte no lo va a poder influir más, así que no hay necesidad de ninguna provisión. El hombre puede surtirse de ese árbol de vida todas las veces que quiera. Ahí vamos a descubrir qué fruta tenía. Vieron que estamos discutiendo siempre por las frutas, pobre. Bueno, ahí vamos a discutir cuál era la fruta que tenía. El cuarto detalle de gloria es que los árboles van a dar 12 frutos mensuales. Esto es diferente a lo que pasa hoy en día, ¿no es cierto?
Esto puede ser una indicación de prosperidad, de bendición, o puede ser una indicación de una vida absolutamente normal que Dios va a proveer para su pueblo. Lucas 24 del 41 al 43 vamos a leer. También está Juan 21 del 12 al 14 y Apocalipsis 19, 9. Pero vamos a leer solamente el versículo de Lucas, Mabel. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. El Señor, siendo resucitado, ¿sí?, tenía propiedades absolutamente normales, como las que nosotros creemos que vamos a tener el día que resucite nuestro cuerpo y podamos estar en la presencia del Señor. La vida será absolutamente normal. Pidió pescado, comió pescado, ¿sí?, para demostrarle que era Él el que estaba en medio de ellos, ¿sí? Las hojas, en quinto lugar, habla de que serán sanidad para las naciones. La palabra que usa es la palabra terapeira, TH, terapeira, ¿sí? Esa palabra es la que da origen a terapeuta. Quiere decir que el Señor mismo va a estar entre nosotros continuamente, proveyéndonos salud, proveyéndonos sanidad a través de este árbol precioso que va a sembrar en esta nueva ciudad, ¿sí? No habrá más maldición en sexto lugar, ¿saben? Y lo vimos que de la caída del hombre todo fue maldito, pero ahora las maldiciones retiradas, no va a haber más maldición. En lugar de maldición va a estar el trono, va a estar el Señor reinando con nosotros. En lugar de maldición va a hacer el cielo un lugar espléndido de mucho trabajo. Así que acostumbrémonos acá. Yo sé que un poco hemos perdido la cultura del trabajo, pero vayámonos acostumbrando, porque en el cielo la actividad es permanente. Jesús dijo, mi Padre a esta hora trabaja. La actividad en el cielo es permanente y nuestra actividad en el cielo va a ser permanente. Nuestro servicio va a ser permanente al Señor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todavía no lo sabemos. Hay algunos hermanos que hablan de un montón de actividades, yo no las voy a mencionar, para que ninguno diga después el pastor Casiato dijo que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero lo que sí les digo es que el trabajo en el cielo no va a faltar, porque Dios ama el trabajo, disfruta del trabajo. Por eso trabajó 6 días y descansó uno solo. Muy bien. En sexto lugar, un sello especial, el nombre del Señor en nuestra frente, lo que indica que somos propiedad del Señor. Le pertenecemos. Cuando uno sella algo es porque le está dando propiedad, ¿sí? Entonces, le pertenecemos al Señor. Séptimo, no habrá más noche, hablamos acerca de esto ya, así que voy a pasarlo rápido. No va a haber más noche y el Señor va a ser nuestra luz que va a iluminar todo el lugar. Tenemos en el versículo 6 y 7 la certificación y el testimonio de Cristo acerca de la profecía que está revelada en Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis 22, 6 y 7. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bueno, es muy difícil determinar quién es el que está diciendo estas palabras registradas en los 2 versículos que leyó la hermana, ¿sí? Es muy difícil. Algunos dicen es el Señor el que habla, otros dicen es el ángel el que habla, otros dicen no, es Juan el que habla. Lo cierto es que
tenemos tres personajes, obviamente hay un ángel especial, que es el enviado a traer la revelación, que es el comisionado a traer la revelación, que procede de Dios, que habla en nombre del espíritu de los profetas, que es el Espíritu Santo. Jesucristo mismo, quien está ahí ratificando su venida, y el apóstol Juan, que es el encomendado a relatar este libro que nosotros tenemos, que es un libro maravilloso, muy poco leído, muy poco estudiado, pero es un libro realmente maravilloso. Tenemos el enviado del cielo, entonces ahí, su ángel, para mostrarnos, para revelarnos, para darnos a conocer a nosotros que somos los siervos de Dios, todo lo que va a suceder pronto, lo que va a acontecer pronto. La palabra pronto ahí es la palabra takei, que es en breve, es rápido, con gran velocidad. Hay todo un espíritu que está trayendo confusión a través de muchos predicadores hace unos años que continuamente están diciendo que falta para que Cristo venga, ¿sí? E incluso algunos directamente desestiman la posibilidad que Cristo venga y solamente hablan acerca de la venida del Señor cuando la persona parte de esta tierra, cuando la persona muere. Sin embargo, ese es un espíritu contrario al Espíritu Santo y es un espíritu contrario a la revelación de Dios. La revelación de Dios y el mensaje del Espíritu Santo es que es inminente que Él regresa. Solamente no ha venido todavía por misericordia, porque está esperando, está extendiendo el plazo de misericordia, ¿sí? Pero por lo que la Biblia nos dice, a deseo de Dios ya hubiera acontecido este evento tan especial, repentino, pronto, de repente. Así lo menciona la palabra. Tenemos una bienaventuranza. La bienaventuranza está en guardar la profecía, conservar la profecía. Vieron que hablamos de Apocalipsis como un libro de juicio, sin embargo en el Apocalipsis tenemos bienaventuranza, y la bienaventuranza está en guardar la palabra del Señor. En tercer lugar, tenemos ahí la actitud del apóstol Juan en el versículo 8, no lo hemos leído, ¿verdad? Todavía. Leamos el versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Yo, Juan, él da testimonio, yo fui el que oyó. La palabra oír ahí es la palabra akouo, que es escuchar, mirar con atención. Vieron que nosotros a veces escuchamos, pero no escuchamos. Yo siempre digo que uno habla con un hermano en la puerta y le dice, ¿qué tal estuvo el culto? Hermoso. ¿Cómo fue la palabra del pastor? Sublime. ¿Qué predicó? Oyó, pero no oyó. No prestó atención. En cambio, Juan acá está diciendo, yo oí y presté mucha atención, miré con mucha atención todo lo que Dios estaba hablando, todo lo que Dios me estaba mostrando. No solo oyó, dice, sino que vio, contempló lo que Dios le mostraba. Se postró. Esa palabra pipto en griego está hablando de alguien que se derrumba, ¿sí? Como que se desmaya. Se cae completamente en la presencia de Dios, se cae a los pies del Señor en señal de sumisión. Yo siempre hago este detalle. Cuando una persona cae para adorar a Dios y cae bajo la ministración del Espíritu Santo, cae hacia adelante, se derrumba hacia adelante. Cuando una persona se cae hacia atrás, es muy probable que haya algún problema, alguna atadura, algún espíritu, algo que está trayendo confusión, perturbación y que necesita otro tipo de ministración. Cuando la persona cae en actitud de adoración, siempre su actitud es derrumbarse, caerse
hacia adelante, nunca hacia atrás. Porque el Espíritu Santo no pone en riesgo la vida de nadie. El Espíritu Santo no pone en riesgo jamás la salud de ninguna persona. Cuando se produce un derribe y es hacia atrás, es porque el espíritu que está adentro, el que está trayendo confusión, o quizás no adentro, pero está oprimiendo, se ve sacudido por la presencia del Espíritu Santo y se derriba. Y eso necesita otro tipo de ministración. Muy bien, se cayó para adorar. La palabra es proscuneo. Hace 15 días atrás yo les explicaba cómo es eso. Es no solamente caer arrodillado e inclinado, sino que la frente toque el piso. La frente tocando el piso, ese es proscuneo. Eso es caer postrado para adorar al Señor. Si ustedes miran algún documental del Muro de los Lamentos, ustedes van a ver a muchos judíos orando así. Casi encorvados como en una media luna, con la cabeza tocando el suelo. Esa es una señal de adoración, es una señal de postración delante de la presencia del Señor, señal de que está suplicando la persona la presencia del Señor. Cuarto, tenemos la respuesta del ángel en el versículo 9 y 10. Pero el ángel me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Muy bien. Le dice entonces 4 cosas. No lo hagas. Yo soy un consiervo tuyo, la palabra sundoulos en griego. Yo soy igual que vos, estoy al servicio del Señor, lo que demuestra que este ángel no es Cristo, no recibe adoración. Soy un consiervo de tus hermanos, ¿sí? De los que guardan la palabra. No selles la palabra, no la cierres, no la tapes a la palabra, contrariamente a lo que le ordena a Daniel en Daniel 8:26, podemos leerlo. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. ¿Cuál es la razón por la cual a Daniel le dice, séllala, guarda la visión? Porque es para muchos días, ¿sí? En cambio, en el caso de Juan, la venida del Señor es inminente, no hay razón de guardar la visión, hay que mostrarla para que el pueblo de Dios tome conocimiento. Muy bien. Quinto, el carácter de las personas, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Qué tremendo lo que dice ahí. La palabra que usa es la palabra adiqueo para injusto, es decir, el que maltrata, el que hace daño, el que agravia, el que hace injusticia. Esto nos da la pauta de que a medida que nos vayamos acercando a la venida del Señor, el hombre se va a volver más violento, el hombre se va a volver más malo en su corazón, más malo moralmente. No es que el deseo de Dios es que el que sea injusto se haga más injusto. Dios desea que el injusto se arrepienta. Lo que pasa es que esto es lo que va a pasar en la medida que nos vayamos acercando a la venida del Señor. El hombre se va a volver cada vez más injusto, cada vez más inmoral, cada vez más corrupto. No tiene arreglo el hombre, porque el único que lo puede arreglar es el Señor Jesucristo y lo rechaza permanentemente. Amén. Muy bien. Usa la palabra rupaino para inmundo, es decir, el que se contamina, el que se hace inmundo. Volvemos a usar el mismo pensamiento. Dios no desea que el inmundo se haga más inmundo. Dios lo que está mostrando acá es que el hombre cada vez se va a contaminar más, cada vez va a ser más inmoral, y lo estamos viendo. Lamentablemente hemos visto en estos últimos años cómo nuestra sociedad y la sociedad a nivel mundial se ha ido degradando a niveles impensados, ¿sí? A niveles realmente impensados.
El que es santo, por el otro lado, santifíquese más todavía. Es decir, y esto a veces yo lo he visto dentro de la iglesia, ¿no? El que ama la santidad se va a santificar más, va a buscar más al Señor, va a buscar más la comunión del Espíritu Santo. No le va a ser un problema santificarse. A veces escucho a los predicadores hablar de la santidad como si fuera imposible. No, no es imposible. La santidad está al alcance de nuestras manos. Lo que pasa es que tiene que o requiere de una decisión de nosotros. Por eso Dios dice acá, el que es santo, santifíquese más. Es decir, no frene ese proceso de santidad. Siga avanzando en la santidad. ¿Cómo se puede ir avanzando en la santidad? Si pasan los años en el Señor y antes algo era pecado para mí y ahora ya no lo es, retrocedí. En la medida que yo voy caminando con el Señor, Dios me va mostrando cosas que antes no representaban nada para mí y que ahora entiendo que las tengo que dejar con el fin de agradar a Dios. Entonces, eso es santificarse más cada día, hacer un examen de conciencia todos los días y como decía David, mi corazón examínalo, prueba mis pensamientos, ve si en mí hay perversidad y ayúdame a ir por la senda que es recta. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Cristo y la ratificación de su venida, en el versículo 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí está el Señor hablando nuevamente. Vengo pronto, vengo con mi galardón. Recuerden que nosotros vamos a tener premio y posición en el cielo. ¿Tendremos o no tendremos corona? Depende cuál fue la motivación de nuestra obra, no nuestra obra, sino la motivación de nuestra obra. Para Dios eso es muy importante, porque obras hacen todas las personas, incluso los no creyentes hacen obras. Pero con qué motivación se hacen esas obras es lo que Dios va a juzgar para darnos un premio y para darnos una posición. ¿Habrá o no habrá premio? Depende de nosotros, depende de la motivación con la que trabajamos. Pregunto, ¿alguna vez te preguntaste por qué hago lo que hago? ¿Qué me lleva a mí a hacer lo que hago? Esa pregunta va a definir cuál es tu motivación en el servicio que estás llevando adelante. Muy bien. ¿Dónde estamos? Ve que dice que va a recompensar a cada uno de acuerdo a su obra, a su trabajo. Cristo y una afirmación de quién es Él. Versículo 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Muy bien, esta es una declaración de eternidad y es una declaración de infinidad de Dios. ¿Sí? El alfa y la omega, el principio y el fin. Nosotros somos eternos porque Dios nos hizo eternos. Pero a diferencia de Dios, la eternidad de Dios involucra infinidad. Él no tiene ni principio ni fin. Nosotros sí tenemos principio, somos creación de Dios, aunque no tendremos final. Viviremos en la presencia de Dios o viviremos alejados de la presencia de Dios en el infierno. Muchas personas no creen en el infierno. Yo siempre que cuento esto me acuerdo de mi suegra, porque mi suegra le predicaba a todo el mundo. Entonces le predicó a uno de los médicos que la llevaba en la ambulancia y le dijo, abuela, dice, déjeme con esas cosas, a mí me gusta más el infierno, yo me quiero ir al infierno, ahí va a estar todo lo que a mí me gusta, todo lo malo va a estar ahí. Y mi suegra hizo una pausa, lo miró y le dijo, ¿ma vos te querés ir al infierno? Quédate tranquilo, al infierno te vas a ir. A veces hay gente que no cree en el infierno, pero el infierno es una realidad y está reservada para todos aquellos que no creyeron el mensaje de salvación, que le dieron la espalda a la cruz de Cristo. ¿Sí? Muy bien. Tenemos una nueva bienaventuranza. Miren, el Apocalipsis está repleto de bienaventuranzas.
en el versículo que sigue. A ver. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Muy bien. Bienaventurados los que lavan sus ropas. La palabra entole es vida. Bienaventurados son los que lavan sus vidas, los que limpian sus vidas para tener derecho a entrar a esta ciudad, a entrar en la presencia de Dios. 6 tipos de personas que van a estar excluidos de la vida eterna. Algunos dicen al cielo van todos. Bueno, al cielo no van todos. Hay 6 grupos de personas que van a estar excluidas, según el versículo 15. Mas los perros estarán fuera. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. Algunos de estos ya los vimos. El tema de los perros, quom es la palabra con K, quom, ha sido de mucha discusión porque muchos hermanos dicen que se está refiriendo al animal, ¿sí? Pero en realidad mi opinión personal es que no se está refiriendo al animal, porque pobrecito el animal no tiene la culpa, el animal no es ni bueno ni malo, es como el hombre a veces lo cría, ¿no? Se está refiriendo a personas que actúan como perros, porque los perros que mencionan acá no son perros domésticos, son perros que eran salvajes en ese tiempo, que comían de la basura, de la carroña, eran muy agresivos. Entonces me parece que es más justo que está definiendo el carácter de muchas personas que viven en la inmundicia, que son agresivos, que son violentos. Más que nada se está refiriendo a eso antes que a los animalitos. Aparte tenemos referencia, Filipenses capítulo 3, versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahí Pablo asocia a los perros con los malos obreros. Por lo que entendemos que no está hablando de los animalitos, pobrecitos, está hablando de las personas que tienen actitudes realmente deplorables. Habla de los hechiceros, ya hablamos que es la palabra fármacos, que tiene que ver con el mundo del narcotráfico, con el mundo de las drogas, que está haciendo tanto daño, aparte de que está hablando de todo el mundo del espiritismo, del ocultismo, de la hechicería, de los curanderos, todas esas cosas que en otro tiempo quizás nos llamaban la atención, pero que hoy tenemos que alejar de nosotros. Hay todavía hermanos que conservan la ristra de ajo, que ponen la cintita roja, que le hacen pasar la cinta por la espalda a la criatura porque está empachada, la pata de cabra, la tinta china para cuando tiene culebrilla. Bueno, todas esas cosas las tenemos que desestimar porque pertenecen a un mundo espiritual contrario a el mundo que el Señor quiere que nosotros vivamos y nos movamos. Es parte de lo que es la hechicería, el horóscopo y todas esas cosas. Los fornicarios usan la palabra pornos, que tiene que ver con pornografía, que tiene que ver, ya lo hemos visto, con violencia, con abuso, con incesto, con el recurrir a hombres o mujeres de la vida, porque hoy se dan los dos casos. Violencia de género, los homicidas, la palabra foneos ahí, los violentos, los parricidas, los matricidas. Dentro de eso tenemos que ubicar a las personas que han hecho abortos, ¿sí? Porque para nosotros el aborto es la interrupción de la vida. Nosotros creemos que la vida es dada por Dios en el momento de la concepción. Esto dice David, mi embrión vieron tus ojos. ¿Sí? Entonces, la interrupción del embarazo, por la causa que sea, porque hoy tenemos un montón de causales, no porque fue violado, no porque la criatura viene mal, está enferma. La interrupción del embarazo, el aborto en la Biblia es considerado un asesinato. Los que practican esas cosas tienen que saber que están bajo el juicio de Dios. La vida y la muerte le pertenece al Señor. Yo siempre cuento que
la esposa del pastor donde yo nací y me congregué, en su tercer hijo le dijeron que tenía que abortarlo porque era un monstruo. Le dijo, esa criatura que está en su vientre, según la ecografía, es un monstruo. Bueno, la hermana se negó absolutamente a abortarlo. Hoy esa criatura es el pastor de la iglesia. Casado, con hijos, sirviendo al Señor, un hombre absolutamente normal. Sin dudas, el diablo estaba tratando de interrumpir el nacimiento de un siervo de Dios. Los idólatras, y entre idólatras ya hablamos la otra vez, que no solamente los que tienen imágenes, su virgencita, su santito, sino también los que negocian con la fe, los que negocian tanto de este lado como del otro, que negocian con la fe, estos son idólatras para el Señor. Todo el que ama y hace mentira, el que tiene amistad, la palabra fileo es el que tiene amistad con la mentira. Yo sé que decir la verdad muchas veces nos va a poner en situación de desventaja y muchas veces nos va a poner en situación de pérdida. Pero el Hijo de Dios no puede amar la mentira, no puede ser amigo de la mentira. Jesucristo declaró, yo soy la verdad. Y quien quiere tener comunión con Dios, tiene que amar la verdad. Amén. Muy bien. Autentificación de Cristo y por Cristo, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Sin duda Jesús es el centro, es el eje y es la inspiración del libro del Apocalipsis. Yo envié el ángel. Yo quise que ustedes sepan todas estas cosas, está diciendo. Yo quise mostrarles todo lo que va a venir. Dos títulos mesiánicos recibe ahí. Él es la raíz y el linaje de David. ¿Cómo puede ser raíz y linaje a la vez? Es raíz porque es el que da vida, el que sustenta. Y es linaje porque en su relación de familia, él es descendiente de David. El Señor Jesucristo, no se olviden que era descendiente de David. ¿Qué le decía a la gente? Jesús, hijo de David, descendiente de David. Ten misericordia de mí. Y también es mencionado como la estrella resplandeciente de la mañana. Como estrella hermosa, distinta, anuncia un nuevo día, una nueva esperanza. Números 24, 17. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Muy bien, leemos el último llamado de gracia, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Muy bien, ahí tienen en el material las palabras como han sido usadas en el original, en el griego. Lo que quiero destacar de esto es que el espíritu y la esposa, es decir, Dios desea el retorno del Señor Jesucristo. Es algo que Dios desea. Desea que finalmente el Señor Jesucristo venga y todo esto que está profetizado acá se cumpla y la iglesia reciba lo que merece, ¿sí? La iglesia deje de sufrir y pueda recibir todo lo que merece. Y se nos incita a nosotros, la esposa, o la novia en ese momento la esposa, a que diga ven. La oración de la iglesia tiene que ser ven Señor Jesús, ven pronto. Bueno, a veces se hace un poco difícil, ¿no? Nosotros queremos que venga, pero no ahora. Vení, pero deja que me case. Vení, pero deja que tenga hijos. Vení, pero deja que pase aquello o que pase lo otro. Sin embargo,
nosotros en nuestra oración no tenemos que tener un condicionamiento. Lo que nos manda el Señor acá es a desear, como Él desea su venida, que nosotros también la deseemos y que la incluyamos en nuestra oración. Ven pronto, Señor Jesús. Todo el que tiene sed, reciba del agua de la vida gratuitamente. La gracia del Señor es gratis. No tenemos que pagar absolutamente nada por ella. Yo creo que esto es lo que a veces hace que el hombre desestime la gracia del Señor, porque es tan sencillo y está tan al alcance de la mano que el hombre termina creyendo que no puede ser esto. Prefiere pagar, prefiere hacer grandes sacrificios, prefiere creer en promesas que no son reales antes de aceptar un llamado que es absolutamente accesible y gratuito, y es para todos. No es para algunos escogidos solamente, es para todos. Todo aquel que quiera, venga, tome, es gratis. Sírvase, porque lo que Dios quiere es que usted y yo seamos salvos. Dios no quiere que ninguno se pierda. Amén. Una última doble advertencia, versículos 18 y 19. Ya estamos en el final, Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esta es una tremenda advertencia, pero quiero que note algo especial. La palabra para añadir en el original es epititemi, TH, epititemi. ¿Sí? Esa palabra define lo que es hasta untar, maquillar. ¿Sí? O sea que no es solamente que yo pueda agregar a lo que está escrito, sino que el juicio de Dios cae si yo maquillo lo que está escrito. Hoy vivimos una época en la que los predicadores le hacen decir a la Biblia lo que quieren, pero no lo que la Biblia dice. Y eso está bajo el juicio de Dios. No es solo añadir, es maquillar, es no decir la verdad tal cual como es. Y la palabra que usa para quitar, no solo es quitar, sino es cortar. ¿Sí? Vuelvo a hacer la misma referencia. Hoy hay predicadores que cortan ciertos mensajes porque no son mensajes populares, porque hacen que la gente no se congregue, no diezme, entonces tienen que cortar ciertas palabras o ciertos mensajes. Hace muy pocos años atrás, un pastor de una iglesia muy importante de Argentina juntó a todos los predicadores y les dijo, de ahora en adelante, la palabra pecado no se menciona más en el púlpito de nuestra iglesia, porque es ofensiva. Y además porque somos predicadores de la gracia. Recuerdo que un alumno que estaba en el seminario me preguntó, me dijo, mi pastor dijo esto, ¿qué dice usted? Y le digo, hay una sola respuesta para esto. Es que es imposible que haya gracia si no reconocemos que hubo pecado. Así que si eliminamos el pecado, lo que estamos eliminando es la gracia. Porque la gracia existió porque abundó el pecado. Si el hombre no hubiera pecado, no hubiera sido necesaria la gracia. ¿Se da cuenta? Son inseparables. Eso de cortar el mensaje, eso trae juicio de Dios. La rúbrica del libro. Jesús es el que da testimonio, la palabra martureo, atestigua, declara, ¿sí? Y miren la obediencia de Juan, es absoluta. Para Dios la obediencia es solo obediencia cuando es un 100%. Cuando la obediencia es un 95%, es obediencia parcial y Dios la cuenta como desobediencia. ¡Qué caritas! Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, que yo hago una nación grande. Abraham sale de su tierra, pero no sale de su parentela.
porque se lleva a la familia con él. Obediencia parcial. Resultado, Abraham espera 25 años para que se cumpla la promesa de Dios. Cuando muere Taré su padre, cuando se separa de Nacor su hermano, cuando termina separándose de Lot, porque si no se hubieran matado los pastores, y se da el cumplimiento de que sale de su tierra y sale de su parentela, Dios dice, Abraham, llegó la hora, cumplo mi palabra contigo. La obediencia es solo obediencia cuando es 100%. 99% es obediencia parcial y Dios la cuenta por desobediencia. Juan dice acá, amén. Ven, Señor Jesús. Muy bien. Y ahí tenemos el saludo apostólico, la gracia del Señor Jesucristo, siempre presente en todo el libro, porque si bien es cierto que se nos habla de juicio, no es menos cierto que la gracia está desde el primer capítulo hasta el final. Dios siempre está proveyéndole al hombre una oportunidad para que se arrepienta, una oportunidad para que cambie, una oportunidad para empezar de nuevo en esta relación de comunión y de amistad. ¿Amén? Bueno, 8 contrastes con el Génesis y terminamos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahora Juan dice que ve un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya hablamos acerca de la comparación. A la tiniebla la llamó anoche, pero ahora en Apocalipsis no hay más noche. De cierto morirás, aparece en el Génesis, pero ahora en el Apocalipsis tenemos un contraste, no habrá más muerte, la muerte es retirada. Cuarto, en Génesis tenemos que como castigo a la mujer se le multiplican los dolores de parto, pero ahora en Apocalipsis no tenemos llanto, no tenemos dolor, no tenemos enfermedad, no tenemos clamor, no tenemos sufrimiento. Quinto, en el Génesis se maldice la tierra por causa del pecado del hombre, pero ahora en el Apocalipsis tenemos que la maldición desaparece, ya no habrá más maldición. Sexto, en el Génesis fueron separados del árbol de la vida, en el Apocalipsis tenemos el árbol de la vida rodeando prácticamente el río de Dios al alcance de la mano del hombre. Séptimo, en el Génesis aparece nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, Satanás. En Apocalipsis desaparece. Chau diablo. No va a existir más entre nosotros. Octavo, Abraham buscaba una ciudad con fundamentos en el Génesis y fue tras esa ciudad, pero ahora nosotros alcanzamos una ciudad perfecta, gloriosa y asombrosa para cada uno de los que creen en Jesucristo. Amén. Bueno. Llegamos al final. Que el Señor los bendiga.